La idea de prosperidad para muchos se ha reducido a tener estabilidad financiera, una cuenta bancaria sólida y una vida material cómoda. Este es el modelo que el mundo nos presenta. Una carrera constante por acumular, asegurar y aparentar. Pero cuando miramos la prosperidad desde una perspectiva bíblica, especialmente a través del lente de la sabiduría de Salomón, descubrimos que la verdadera riqueza va mucho más allá de los números. Desde la visión del rey más sabio de la historia, la prosperidad no se mide únicamente por posesiones, sino por la calidad del corazón, la integridad del carácter y la profundidad de la relación con Dios. Para Salomón, la verdadera riqueza nace de principios de justicia, obediencia y sabiduría divina. No es el dinero lo que trae paz, sino el entendimiento del propósito eterno. La abundancia material es una consecuencia natural de caminar en obediencia con Dios, no el objetivo central. Muchas personas hoy viven atrapadas en la ilusión de que el éxito se encuentra en un mejor salario, un ascenso o una casa más grande. Trabajan sin cesar, acumulan bienes y sin embargo, cuando se detienen por un momento, descubren que siguen sintiéndose vacías. Esa insatisfacción persistente no es otra cosa que el alma clamando por propósito. Porque la riqueza sin dirección espiritual es como un pozo sin agua. Parece profundo, pero no sacia. La Biblia nos enseña que la verdadera seguridad financiera no proviene de un contrato ni de un empleo estable, sino de vivir bajo los principios del reino. Proverbios 3, 9, 10 lo deja claro. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Entonces tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Este tipo de abundancia nace en la fidelidad y florece con la obediencia. Caminar hacia la prosperidad desde la perspectiva de Dios es un proceso vivo, no una fórmula. Es un estilo de vida que crece y se fortalece a medida que nos alineamos con los valores eternos del reino. La generosidad, la diligencia, la humildad y la mayordomía. En esta visión de fe, la verdadera paz financiera no radica en la cantidad, sino en la certeza de que estamos viviendo conforme al diseño divino. Salomón lo entendió. La riqueza sin sabiduría no solo es inútil, es peligrosa. Pero la riqueza con sabiduría es una poderosa herramienta para transformar vidas, comenzar legados y cumplir propósitos. Imagina una vida donde tus decisiones económicas no estén impulsadas por el miedo al futuro, ni por la presión del éxito aparente, sino por la tranquilidad de saber que estás caminando en obediencia al plan de Dios. Esa es la verdadera libertad. Cuando tus finanzas no gobiernan tu vida, sino que se convierten en un vehículo para cumplir con tu llamado eterno. Salomón nos enseña que la prosperidad real no es simplemente tener, sino saber para qué se tiene. No es acumular por ego, sino administrar con propósito. No es vivir para el dinero, sino hacer que el dinero viva al servicio de Dios. Y en ese entendimiento encontramos la mayor de las riquezas, una vida plena, dirigida por sabiduría, sostenida por la fe y marcada por el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. Redefiniendo la fuente de la riqueza. Cuando pensamos en riqueza, la primera imagen que nos viene a la mente suele estar ligada a cuentas bancarias llenas, propiedades lujosas y una vida sin preocupaciones materiales. Este es el concepto de riqueza que el mundo promueve, un estado donde el dinero es el centro de la seguridad y el éxito. Sin embargo, cuando miramos la riqueza desde la perspectiva de la sabiduría bíblica, descubrimos que su verdadera fuente es mucho más profunda, duradera y transformadora. Salomón, reconocido en la historia como el hombre más sabio que ha existido, entendió algo que muchos ignoran.
La riqueza no es solo un tema de acumulación, sino de propósito, justicia y conexión con Dios. La verdadera prosperidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos y en lo que hacemos con lo que Dios nos da. En Proverbios 8, 18, 19, la sabiduría personificada declara: conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro fino, y mi rendimiento mejor que la plata refinada. Aquí vemos un principio clave. La riqueza sin sabiduría no tiene verdadero valor. Muchos logran amasar grandes fortunas, pero al carecer de propósito y principios, su dinero no les trae paz ni satisfacción. Es por eso que vemos a personas con enormes recursos sentirse vacías, perdidas e incluso en desesperación. Porque la abundancia material, sin una base espiritual, es como un edificio sin cimientos. Inevitablemente colapsará. La riqueza que perdura el dinero, aunque útil, es temporal. Puede ganarse y perderse, multiplicarse o desvanecerse con el tiempo. Pero la verdadera riqueza, según la enseñanza de Salomón, está compuesta de 3 elementos esenciales: sabiduría, la capacidad de tomar decisiones alineadas con los principios de Dios. La sabiduría guía nuestra relación con el dinero y nos enseña a usarlo correctamente. Justicia. La riqueza que viene de Dios nunca se obtiene a costa de la explotación o el engaño, sino con integridad y equidad. Propósito. La prosperidad bíblica no se trata solo de lo que ganamos, sino de cómo lo usamos para bendecir a otros y cumplir el plan de Dios en la tierra. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que el éxito financiero no debe ser el fin en sí mismo, sino un medio para impactar vidas y extender el reino de Dios. Multiplicar la abundancia con propósito. La riqueza, cuando es manejada con sabiduría, no solo nos bendice a nosotros, sino que se convierte en una herramienta para transformar nuestro entorno. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare a otros también será saciado. Este principio nos enseña que Dios no nos da riqueza solo para nuestro beneficio personal, sino para que seamos canales de bendición. Cuando comenzamos a ver el dinero no como un objetivo, sino como un instrumento para hacer el bien, nuestra perspectiva cambia por completo. En lugar de acumular por miedo a la escasez, aprendemos a dar con generosidad. En lugar de enfocarnos solo en el crecimiento personal, buscamos impactar vidas. Así, nuestro éxito deja de ser una meta egoísta y se convierte en parte de un propósito mayor. La riqueza que refleja a Dios. Cuando vivimos bajo estos principios, cada decisión que tomamos adquiere un nuevo significado. Desde cómo administramos nuestros ingresos hasta cómo invertimos nuestro tiempo y talentos, todo se alinea con el diseño de Dios. Salomón nos desafía a ver la prosperidad con una nueva mentalidad. No como una carga que nos ata, sino como una herramienta que nos libera. La verdadera riqueza no está en cuánto poseemos, sino en qué hacemos con lo que Dios nos ha confiado. Porque al final, la mayor abundancia no es la que se mide en cifras, sino la que se refleja en vidas transformadas, en propósitos cumplidos y en una relación sólida con nuestro Creador. Desmintiendo mitos sobre el dinero y la fe a lo largo del tiempo, se han levantado muchos mitos y malentendidos en torno al dinero dentro del contexto de la fe. Uno de los más extendidos es la idea de que el dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, esta afirmación no es bíblicamente precisa. Lo que realmente dice la Escritura es Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
La diferencia puede parecer pequeña, pero su significado lo cambia todo. El problema no es el dinero en sí, sino el amor desordenado hacia él. No es el recurso, sino la idolatría del recurso, lo que corrompe. Salomón, con su sabiduría dada por Dios, entendió que el dinero, cuando se convierte en el centro de la vida de una persona, reemplaza el lugar que le pertenece solo a Dios. Es ahí donde surgen la ambición desmedida, la avaricia, la corrupción y el egoísmo. Por el contrario, cuando el dinero es visto y usado como una herramienta para servir, bendecir y cumplir el propósito divino, se convierte en algo poderoso y positivo. La Biblia nunca condena la riqueza. Lo que condena es cuando el corazón del ser humano se esclaviza a ella. ¿Es la pobreza un requisito para la espiritualidad? Otro mito profundamente arraigado es creer que la espiritualidad auténtica requiere vivir en pobreza. Muchas personas han adoptado la idea de que tener bienes o aspirar a una vida próspera es incompatible con una vida de fe. Pero cuando observamos la Biblia con ojos atentos, descubrimos que muchos de los hombres y mujeres más cercanos a Dios fueron también bendecidos con abundancia material. Abraham, llamado amigo de Dios, fue dueño de tierras, ganado y siervos. Job, descrito como justo e íntegro, fue restaurado con el doble de todo lo que había perdido. Salomón, el mismo autor de gran parte del libro de Proverbios y Eclesiastés, recibió no solo sabiduría divina, sino también riquezas inimaginables como resultado de su obediencia y humildad al pedir sabiduría primero. Estos ejemplos muestran que la riqueza no está reñida con la espiritualidad, siempre y cuando esté gobernada por los principios correctos. El problema nunca ha sido poseer riquezas, sino ser poseído por ellas. La riqueza como reflejo del carácter, la verdadera pregunta no es cuánto tienes, sino qué dice tu relación con el dinero sobre tu carácter. ¿Lo usas para construir o para destruir? ¿Para dar o para acumular por miedo? ¿Para servir o para elevarte por encima de otros? Salomón nos enseña que la riqueza puede ser una señal de la bendición de Dios, siempre y cuando se maneje con sabiduría, justicia y propósito. No es el monto lo que cuenta, sino cómo refleja nuestros valores internos. En Proverbios 3, 9, 10 se nos anima a honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta promesa no solo nos habla de provisión, sino de un principio. Cuando ponemos a Dios primero, incluso en nuestras finanzas, Él se encarga de multiplicar con propósito. El equilibrio verdadero, desmentir estos mitos, es vital para vivir una fe libre de culpa y desequilibrio. No se trata de glorificar la pobreza ni idolatrar la riqueza. Se trata de vivir con una visión clara, donde el dinero no es nuestro Dios ni nuestro enemigo, sino un instrumento al servicio de una causa superior. Cuando entendemos esto, dejamos de ver las finanzas con temor o sospecha y comenzamos a manejarlas con sabiduría, generosidad y propósito eterno. La importancia de la educación financiera desde una perspectiva bíblica en la búsqueda de la prosperidad. Muchas personas se enfocan únicamente en aumentar sus ingresos o alcanzar ciertas metas materiales. Sin embargo, uno de los pilares más olvidados y al mismo tiempo más fundamentales es la educación financiera. Desde una perspectiva bíblica, adquirir conocimiento sobre cómo manejar nuestros recursos no es opcional. Es un acto de obediencia y sabiduría. Salomón, el hombre más sabio que haya existido, constantemente nos llama a buscar entendimiento y conocimiento como un tesoro valioso. Proverbios 4.7.
Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Este versículo nos recuerda que antes de acumular riquezas, debemos adquirir la sabiduría necesaria para manejarlas correctamente. Porque una riqueza sin entendimiento es como poner agua en una vasija rota. Eventualmente se pierde. Más allá de saber ganar dinero, la educación financiera bíblica no se limita a aprender cómo ganar dinero, sino que abarca toda una visión integral sobre cómo administrar, multiplicar y usar los recursos de una manera que glorifique a Dios. Implica aprender a elaborar un presupuesto que refleje prioridades correctas, evitar deudas innecesarias que nos esclavicen, ahorrar y planificar, con prudencia como la hormiga, Proverbios 6:8, dar con generosidad y alegría, 2 Corintios 9:7, invertir con sabiduría y diligencia, Eclesiastés 11:2. Administrar es un acto espiritual. Cada decisión financiera que tomamos es un acto espiritual. No hay separación entre lo económico y lo espiritual cuando vivimos bajo los principios del reino. Jesús mismo habló más sobre el dinero que sobre el cielo o el infierno, porque sabía que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Mateo 6:21. La educación financiera, por lo tanto, no es solo un conjunto de habilidades prácticas, sino una forma de mayordomía. Dios nos confía recursos y espera que los administremos con sabiduría, fidelidad y visión eterna. El precio de la ignorancia financiera. Muchos caen en ciclos de pobreza, estrés y frustración, no por falta de ingresos, sino por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta palabra sigue siendo verdad hoy. El desconocimiento financiero destruye hogares, sueños, matrimonios y propósitos. Cuando no sabemos administrar lo que Dios nos da, somos vulnerables a caer en deudas, dependencias, codicia o decisiones emocionales que nos alejan del propósito divino. Y peor aún, terminamos creyendo que la fe y las finanzas no pueden coexistir, cuando en realidad una buena educación financiera fortalece nuestra fe y nos posiciona para servir mejor al reino. La libertad que produce el orden financiero. Aprender a manejar bien el dinero trae una libertad real y profunda. No se trata de acumular riquezas para nosotros, sino de vivir sin esclavitud, sin temor al futuro y con la capacidad de bendecir a otros. Proverbios 21:20 nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí Salomón nos enseña que la sabiduría se refleja en cómo usamos los recursos, no en cuánto tenemos. Cuando aprendemos a administrar bien, descubrimos el gozo de una vida estructurada, en paz y con una visión clara. Dejamos de vivir de cheque en cheque y empezamos a construir un legado. La mentalidad emprendedora y la creación de oportunidades. Adoptar una mentalidad emprendedora es mucho más que iniciar un negocio. Es una forma de pensar, de actuar y de ver el mundo. Es elegir vivir con intención y visión, reconociendo que cada desafío puede ser una puerta abierta hacia algo más grande. Desde una perspectiva bíblica, especialmente al observar la vida y enseñanzas de Salomón, entendemos que la verdadera independencia financiera nace de una actitud activa, creativa y guiada por principios eternos. Salomón no fue solo un rey sabio, también fue un gran administrador, constructor, inversor y visionario. Supervisó proyectos de construcción, comercio, alianzas y una gestión estructurada del reino de Israel, generando riqueza y bienestar colectivo. Su mentalidad iba más allá de lo inmediato. Veía el potencial donde otros veían limitaciones.
Emprender no es solo crear negocios, es crear valor. Muchas veces pensamos que ser emprendedor significa simplemente abrir una empresa. Pero una mentalidad emprendedora va mucho más allá. Se trata de identificar necesidades en nuestro entorno y proponer soluciones. Usar nuestros dones, talentos y recursos para crear algo útil, rentable y sostenible. Ser proactivos, no esperar a que las condiciones sean perfectas. Aprender constantemente, adaptarse y no temer al cambio. Jesús mismo utilizó la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, para enseñarnos que Dios espera que multipliquemos lo que se nos ha dado. Que no enterremos nuestros dones por miedo, sino que tomemos acción. Con fe, el siervo que recibió 5 talentos y los multiplicó, no fue premiado solo por el resultado, sino por su mentalidad y disposición a actuar. Multiplicar lo que Dios ha puesto en tus manos, una mentalidad emprendedora reconoce que cada persona ha recibido algo de parte de Dios. Una habilidad, una pasión, una visión o una idea. El problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de iniciativa. A menudo estamos esperando una señal milagrosa cuando Dios ya puso la semilla en nuestras manos. Como dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Es decir, quien espera condiciones perfectas nunca dará el primer paso. El emprendedor espiritual siembra incluso cuando el clima no es ideal, confiando en que Dios traerá el crecimiento. No dependas de una sola fuente, uno de los mayores errores financieros. Hoy en día es depender únicamente de un salario o fuente de ingresos. Salomón lo entendía bien. Eclesiastés 11:2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Este versículo no habla solo de generosidad, sino también de diversificación. Una mentalidad emprendedora nos lleva a explorar nuevas formas de ingreso, servicios, productos, contenidos digitales, asesorías, bienes raíces, regalías. No por ambición, sino por sabiduría y previsión. Inspirar, crear, servir. Además, el emprendedor cristiano no busca solamente ganancias, sino crear impacto. Quiere que lo que produce bendiga vidas, resuelva problemas reales y refleje los valores del reino. Esta es una mentalidad que transforma economías, familias y comunidades. Cuando vemos el emprendimiento como un llamado de Dios, dejamos de verlo como un riesgo y lo empezamos a ver como una oportunidad de fe. De hecho, muchos de los personajes bíblicos fueron emprendedores. Abraham era ganadero y comerciante. José fue administrador en Egipto. Pablo hacía tiendas para sostener su ministerio. Conclusión: crea donde otros temen comenzar. La mentalidad emprendedora, vista a través de la sabiduría bíblica, es una expresión de confianza en Dios. Es creer que, si Él te ha dado una visión, también te dará la provisión. Es rechazar el miedo al fracaso y avanzar con propósito. ¿Y tú? ¿Qué talento tienes, enterrado esperando ser activado? ¿Qué idea has dejado en pausa por miedo al que dirán o a que no funcione? Hoy es tiempo de actuar, de sembrar, de emprender. Porque donde hay fe, siempre hay una oportunidad. Superar crisis y adversidades como oportunidades de crecimiento. Las crisis y adversidades son inevitables en la vida. Ningún camino hacia la verdadera prosperidad está libre de dificultades. Pero es precisamente en esos momentos de presión donde se forjan los cimientos más firmes de nuestro carácter y de nuestra fe. Salomón, con su sabiduría profunda y espiritual, comprendía que las pruebas no son castigos, sino escenarios donde se revela quiénes somos realmente y cuánto confiamos en Dios. En Proverbios 24:10, Salomón nos confronta con una verdad poderosa. Si
Desfalleces en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Esta frase no es una condena, sino una invitación a fortalecer nuestra fe, nuestra visión y nuestra resistencia. Nos recuerda que los momentos de adversidad no destruyen nuestro potencial, sino que lo exponen y lo desafían. La verdadera fuerza no se mide en los días de calma, sino en las tormentas. Las crisis como pruebas de fuego, así como el oro se purifica en el fuego. Nuestra fe, sabiduría y propósito se afinan en medio de las crisis. Es en esos momentos donde somos empujados fuera de la comodidad y nos vemos obligados a pensar diferente, a actuar con valentía y a buscar más intensamente la dirección de Dios. Muchos de los grandes hombres de la Biblia enfrentaron momentos de crisis. José fue traicionado, vendido y encarcelado, pero esa crisis lo llevó al palacio. David huyó por años antes de convertirse en rey, y esas adversidades formaron su corazón. Job perdió todo, pero su fidelidad en medio del sufrimiento le trajo una restauración multiplicada. Estas historias no solo nos inspiran, sino que nos enseñan que cada crisis puede ser el umbral hacia una nueva dimensión de propósito y bendición. Cambiar la perspectiva. De víctimas a visionarios. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y dejamos de ver las crisis como castigos y comenzamos a verlas como plataformas de crecimiento, todo cambia. Dejamos de hacer preguntas como ¿por qué a mí? Y comenzamos a decir ¿para qué me está preparando Dios? Una mentalidad bíblica no ignora el dolor, pero lo transforma. Aprendemos a extraer sabiduría del sufrimiento, a crecer en medio del caos y a descubrir oportunidades donde otros solo ven pérdidas. Porque muchas veces el problema más grande trae consigo la semilla de la solución más poderosa: resiliencia y fe. Los motores del avance. Salomón entendía que no es la ausencia de dificultades lo que nos lleva al éxito, sino la capacidad de avanzar a pesar de ellas. Esa es la esencia de la resiliencia espiritual. Confiar en Dios cuando no hay respuestas claras. Avanzar cuando el camino parece cerrado y seguir sembrando cuando no se ven frutos inmediatos. Aunque caigas 7 veces, te volverás a levantar. Proverbios 24:16. Este versículo resume la actitud de quien entiende que las caídas no definen, pero la persistencia sí transforma. Crisis, oportunidad divina camuflada en el reino de Dios, nada se desperdicia. Cada lágrima, cada fracaso, cada puerta cerrada puede convertirse en una herramienta en manos del Creador para formar tu destino. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser el testimonio que impulse a otros. La escasez puede enseñarte a valorar la provisión, la soledad a profundizar tu relación con Dios, la incertidumbre a fortalecer tu fe. Conclusión: no huyas de las crisis, enfréntalas con sabiduría divina. Las adversidades no son señales de que Dios te ha abandonado, sino muchas veces el método que Él usa para despertarte, moldearte y elevarte. El sabio no evita las crisis, las atraviesa con fe, sabiendo que del otro lado hay una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más sabia y más alineada con su propósito eterno. Que cada tormenta que enfrentes sea una escuela de sabiduría. Que cada caída sea un impulso para levantarte más alto. Y que, al igual que Salomón, aprendas a ver cada prueba como una oportunidad para crecer en propósito, carácter y bendición. La persistencia como base del éxito financiero. Duradero. La persistencia es uno de los pilares fundamentales del éxito financiero y personal, y en la sabiduría de Salomón encontramos un respaldo profundo para esta verdad. En un mundo donde muchos buscan resultados inmediatos y soluciones rápidas,
La Biblia nos recuerda que las verdaderas recompensas vienen a través del trabajo constante, la disciplina diaria y la fidelidad en el proceso. Salomón lo expresa con claridad en Proverbios 13:11. La riqueza mal adquirida disminuye, pero el que recoge poco a poco la aumenta. Este versículo encapsula el corazón de la persistencia. No se trata de velocidad, sino de constancia. Quien avanza paso a paso, aunque parezca lento, terminará alcanzando más que quien se rinde a la mitad del camino. La persistencia es la fuerza invisible que con el tiempo transforma pequeños comienzos en grandes resultados. El valor del esfuerzo sostenido. Persistir significa mantenernos enfocados en nuestras metas, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Es continuar sembrando, aun cuando el terreno parece seco, confiando en que la cosecha vendrá si no desistimos. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esto también aplica al mundo financiero. Ahorrar constantemente, aprender todos los días, evitar decisiones impulsivas y mantener una visión clara, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Persistencia versus impulsividad. Muchas personas fallan financieramente no por falta de oportunidades, sino por falta de paciencia. Se rinden justo antes del momento en que habrían visto los frutos. Buscan atajos, caen en deudas fáciles o abandonan sus emprendimientos ante el primer obstáculo. Pero la sabiduría bíblica nos enseña que la prosperidad verdadera no es para los apresurados, sino para los constantes. El poder de las pequeñas acciones. La persistencia no siempre luce espectacular. A veces se ve como una persona que sigue estudiando finanzas en la madrugada, que administra con fidelidad un negocio pequeño, que aparta una pequeña porción de sus ingresos cada mes. Pero estas acciones, repetidas en el tiempo, construyen una base firme. El diligente prosperará, dice Proverbios. Y esa diligencia es simplemente persistencia bien dirigida. Persistencia como expresión de fe en el contexto bíblico. Persistir no es solo una cualidad humana, sino un reflejo de fe. Es decir, creo en el propósito que Dios ha puesto en mi vida y por eso no voy a detenerme. Es la confianza de que, aunque el avance sea lento, Dios honra la fidelidad. Así como el agricultor no cosecha el día después de sembrar, nosotros tampoco veremos la abundancia al instante. Pero si seguimos sembrando con persistencia, cosecharemos a su tiempo. Conclusión: el éxito duradero no llega de golpe, se construye con firmeza. La persistencia es el hilo que une los días difíciles con los días de celebración. Es el músculo del carácter, la evidencia de una visión clara y el signo de una persona que ha entendido que el éxito verdadero no es un evento, sino un proceso. Por eso, si estás sembrando en este tiempo y aún no ves resultados, no te detengas. Dios ve tu esfuerzo, tu fidelidad y tu constancia. Y en el momento justo, abrirá las puertas de bendición que no se pueden medir solo en cifras, sino en impacto eterno. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso importante hacia la verdadera prosperidad. Este no es un simple contenido más, es una semilla de transformación que has decidido plantar en tu vida. El hecho de que estés buscando conocimiento, dirección y principios basados en la sabiduría de Dios demuestra que estás listo para caminar en una dimensión diferente. Una donde la fe y las finanzas trabajan juntas para construir algo eterno. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te ayuden a aplicar la sabiduría divina no solo en tu economía, sino en cada aspecto de tu vida, tus decisiones, tu mentalidad, tus relaciones y tu propósito. Y si este mensaje tocó tu corazón, deja un comentario diciendo: soy próspero.
Haz esta declaración en fe, no solo como una frase bonita, sino como un compromiso con la nueva temporada que Dios está despertando en ti. Porque la prosperidad verdadera comienza con una decisión interior de alinearte con el plan de Dios. Recuerda, tu prosperidad no depende del sistema del mundo, sino de la fidelidad de un Dios que nunca falla. Que el Señor te llene de sabiduría, te abra puertas donde no las había, y multiplique tus recursos, tus oportunidades y tu impacto. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, camina con fe, actúa con sabiduría y nunca dejes de avanzar.